Hola amigos, de nuevo nos volvemos a ver y en este caso nos vemos precisamente para hablar de la 3900. Y aquí vamos a incidir en muchos temas, pero nos vamos a centrar en esta ocasión en el tema de la etapa final, del PA. Este equipo ya ha sufrido muchas modificaciones. De hecho, este tipo de equipos de la Superstar pues tienden a tener pues muchas posibles modificaciones, pues porque llevan mejoras que el diseño original pues a lo mejor no contempla. Y bueno, la verdad es que es un circuito muy susceptible de mejoras, pero la verdad es que es un circuito muy bueno. Es como un equipo base. Un equipo base, me refiero en cuanto al esquema, al circuito, del cual parten todos los que hay hoy en día. Ya se digitalizan mucho, se hacen de una manera más pequeña con los chips y demás, son más estables, pero realmente el esquema se basa exactamente en lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver es un poco la parte del PA, todo lo que ha sufrido este equipillo. Veremos un poco la modificación que se le hizo en su día en cuanto al PA, con el tema de los transistores finales. Y a partir de ahí, pues iremos ajustando y demás. Concretamente, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser un cambio de... como se ha hecho mucha experimentación en la parte del PA, le vamos a dejar como estaba o como debería de estar correctamente, porque se han hecho muchas pruebas en la parte de arriba. Ahora lo veréis, quitaremos la tapa de arriba y veremos los condensadores que hay puestos por la parte de encima, superficialmente, en placa, y al mismo tiempo veremos también las pequeñas modificaciones que se hicieron en el transistor final. En este caso utiliza un IRFZ44, aunque originalmente es un IRF520. Y el 44 la verdad es que da una potencia abismal, ya lo veréis, que da muchísima potencia. Pero la cosa es que había que controlarlo. Es un tipo de transistor que da muchísima potencia, pero al mismo tiempo requiere de un control de vías muy efectivo. Entonces ha habido que buscar la manera de ajustarlo. El problema de estos equipos, que son ya las Superstar un poco más modernas, no las de ahora, que son más digitales, sino digamos una versión intermedia en la cual han empezado a sustituir los típicos bipolares, transistores bipolares, los han sustituido por MOSFET. Y MOSFET que no son, digamos, un MOSFET preparado para radiofrecuencia, pero que es útil. Es curioso, pero son transistores que se utilizan más comúnmente y de muy bajo precio, mucha potencia y muy bajo precio para las fuentes conmutadas. Entonces, al ser transistores de alta frecuencia, suelen ser bastante eficaces a la hora de funcionar en radiofrecuencia, en equipos de radio. Entonces, se han empezado a utilizar mucho, son muy versátiles, dan mucha potencia, pero bueno, al mismo tiempo, según qué versiones son un poco tragones y demás. Pues bueno, a raíz de eso hubo que hacer una serie de modificaciones que las iremos viendo y las vamos a ir eliminando. Por lo tanto, lo que haremos será eliminar también, aparte de eliminar esas modificaciones, que no creo que no son necesarias, vamos a verlo, habrá que reajustar, porque eso conlleva en que el ajuste de vías es distinto al quitar esos topes, por así decirlo. Así que vamos a ver cómo está por encima y vamos un poco, luego echaremos una medida para saber cómo estaba aproximadamente y ya haremos los cambios pertinentes. Vamos a verlo. Aquí ya tenemos la tapa superior retirada y bueno, aquí tenemos la modificación que se hizo en su momento. Os cuento un poquito. Estos condensadores, alguno de ellos, como puede ser este pequeñito, lo llevaba aquí superficialmente. Creo que uno de estos dos se ha añadido porque en el esquema teórico figuraba y sin embargo a nivel práctico había desaparecido. No sé si es este, creo que es este. El que estaba o sea, el que estaba en el esquema pero no estaba físicamente en el equipo cuando vino de origen. Entonces, bueno,
se ha intentado un poquito el hacerlo por eliminar un poquito de armónicos, etcétera, etcétera. Que eso más adelante lo iremos viendo en algún otro vídeo y veremos un poco cómo ir suprimiendo armónicos y demás. En estos equipos resulta relativamente sencillo. También os digo que el añadir a condensadores a veces supone el que también quitas un poco de potencia. Es lógico, si sacas armónicos, los armónicos también suman potencia, pero no es una potencia real. Entonces, al poner condensadores y suprimir armónicos, lo que consigues es que esa potencia de más, que no es real, aunque en el batímetro te la suma, pues realmente la suprime y dices, pues he perdido un poco de potencia. Pues sí, es normal. Pero bueno, este seguramente sí que pasará a la parte de arriba. Este se quedará aquí y este veremos si hay que seguir poniéndolo o no. Pero una cosa de las que quería incidir yo era este. Vamos a verlo. Si se ve un poquito. A ver. Aquí veis que hay unas pequeñas... Ahí. Estas resistencias, resistencia diodo y luego aquí otra resistencia. Esto es un grupo de resistencia diodo que lo pusimos en forma de limitador de tensión. ¿Para qué? Para que el ajuste de vías en algún momento dado no supere ciertas tensiones. Porque si pasamos de más de 5 voltios, pues podemos el estropear el transistor. Entonces era la idea el buscar un límite, un limitador. Y esto hace las veces de limitador. Pero esto también hace las veces de limitador porque ya no porque el ajuste no lo sepamos dar bien o tengamos miedo de superarlo, sino porque a veces en el funcionamiento esto ayuda a que el transistor no supere esa tensión de vías. Entonces, digamos que esto hace una forma de drenaje. Drena esa tensión que a lo mejor se produce cuando el transistor entra se embala, porque este transistor tenía la particularidad de que se embalaba. Entonces lo que hacía era digamos entrar en circulación, entrar en funcionamiento y iba a más. Lo veías en el amperímetro de que subía y al final acababas fundiendo el fusible. Y es porque entra en avalancha, por así decirlo, entra en avalancha. Es como si cogiera una realimentación y entra en avalancha. Entonces cada vez iba más. Si tenías una transmisión muy larga, pues lo que ocurría es que entraba en avalancha y cada vez iba a más amperaje. Con lo cual eso llevaba a que posteriormente podía llegar a la destrucción del transistor. Con lo cual, pues había que limitar de alguna manera. Lo que ocurre, y luego lo veréis por el otro lado, que nos dimos cuenta de que realmente ese problema no era más bien derivado de esto, sino que era más bien derivado de la bobina que utilizábamos. Que luego lo veréis, pero bueno, os anticipo un poquito. Esta bobina era la que llevaba de serie y se ha sustituido por una igualmente bobinada, pero con un hilo más recio. Ya veremos en el esquema donde figura esta bobina y esta es la que ahora creemos que sí que le hace pues el que no entre en avalancha y que tenga la corriente que necesita. Entonces veremos a ver si al retirar estas limitaciones pues sí que son correctas o hay que volver a colocar una limitación. Posiblemente sí que ponga una limitación de un diodo Zener de 5,1, 5, no sé si hay 5,7. De 5 con 5,1 voltios es más que suficiente. Entonces con un Zener de ese tipo, que no sé si creo que era un Zener de 5,1 voltios, pues lo reutilizaremos y lo pondremos para que el ajuste de vías esté limitado. Así lo tendremos protegido y en ningún momento va a superar los 5 voltios. Seguramente el ajuste en los que se mueve
opera entre unos 3,4 hasta unos 4,2 aproximadamente. Ahí es el margen de ajuste que iremos viendo cómo podemos ajustarlo mejor. Porque estos MOSFET también influyen en la modulación, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Hay que hacer un ajuste fino, no es lo que dicen los catálogos y demás de los transistores, sino que hay que buscarle el punto óptimo en el que la modulación sale totalmente limpia. Entonces a veces hay que superar ese voltaje de corte que entra en conducción, pues hay que superarlo un poco por encima de lo que es el catálogo, el datasheet, pues porque no modula correctamente. Entonces sí que funciona, da la potencia, pero hay que darle un punto más hasta que la modulación se limpie lo más posible, porque no es un bipolar, pero bueno, se puede conseguir una cierta calidad de modulación. Entonces, bueno, iremos retirando esto, pero antes de retirarlo vamos a hacer una medición de bias. Cómo está en este momento ajustado el bias, y según esté el bias, pues luego retiraremos todo esto, lo pondremos en su sitio, y al retirar estos límites, el ajuste de bias también se va al carajo, con lo cual hay que volver a retocarlo. Vamos a darle la vuelta y veremos cómo está el ajuste de bias. Bueno, como podéis ver, aunque no lo tenemos conectado en este momento, pero como podéis ver, aquí tenemos cómo queda la parte superior y vais a ver un poco la diferencia. Vamos a ver si encuentro la bobina, que la he dejado por aquí recogida. Vale. Para que veáis un poco la diferencia de bobina que os comentaba. Esta era la original y aquí tenemos la que hemos hecho con un hilo un poco más recio. Si esto era un hilo de 1, pues esto es, no sé si es 1,2 o es 1,5 aproximadamente. Entonces, con esto conseguimos que funcione perfectamente el final. Con lo cual, esas limitaciones que pusimos pues ya no son necesarias. Entrando un poco en la explicación de este equipo, para que veáis un poquito, aquí tenemos un IRF 520, pero este es el 520, ahora no me acuerdo la referencia. No sé si es un 520i o algo así era. Este es el que viene aislado, con lo cual este no necesita aquí una placa de aislamiento. Estos, como no vienen aislados, sí que lo necesitan. Entonces, en este caso hemos utilizado uno de estos, que es más cómodo, aunque originalmente venían con 520 normales. Entonces, luego en este sí que estamos utilizando, porque da más potencia, estamos utilizando un IRFZ 500, un IRFZ 44, perdón, que da muchísima más potencia con un solo final. Hemos llegado a hacer pruebas con un doble final, tanto doble, creo que con doble 520 hemos llegado a hacerlas, pero no hemos conseguido lo que queríamos. Con un doble final de este tipo ya es incontrolable. De hecho, hay que hacer un refuerzo de pistas, que es otro problema, y la verdad es que da muchos problemas porque se queman. Consumen tanto, son tan dragones, y luego aparte estamos hablando de una potencia muy, muy grande, lo que son capaces de dar, porque si este está dando casi 40 vatios de pico, da 37-38 vatios de pico, imaginaos con dos. No es un doble, pero claro, 60 vatios en esta etapa final, os podéis imaginar que este equipo no está preparado para estas cosas. Entonces, claro, hay que reforzar placas, deberíamos hacer aislamientos, que no lleva, más que esta chapa de aislamiento, aparte de ser la conductora para activar los finales, resulta que es una chapa de aislamiento al mismo tiempo. Eso tampoco lo olvidéis. Entonces, claro, es un problema bastante grande el que genera. Con lo cual, hemos visto que da casi 40 vatios con uno solo de este tipo y nos hemos centrado en intentar controlarlo. Porque si no, con los dos, en banda lateral, era imposible la supresión de portadora. No llegábamos a suprimirla completa. Era un ajuste muy, muy, muy crítico. Entonces, lo ideal, estos equipos están para lo que están, y lo ideal es utilizar un solo transistor.
Se pueden utilizar dos para que más cómodamente, con menos potencia, pues haga lo mismo, pero bueno, no merece la pena. Vamos a intentar hacer las experimentaciones con hasta que logremos que funcione perfectamente. Ahora estamos en un punto que funciona muy bien, pero no es... siempre hay pequeños flecos que se podrían mejorar. Entonces ahí estamos en esa intención de mejora. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser una medición de la tensión de vías. Así que damos corriente y veremos la medición de vías. Esto no nos hace falta para esta medición. Para el ajuste de vías no hace falta esto. Con lo cual, retiramos la plaquita y haremos simplemente el ajuste de vías de los... Bueno, vamos a comprobar el ajuste antes de suprimir todo lo que tenemos que quitar. Porque aquí, veis, en este hueco sí que va un condensador, que es el que colocaremos, y de esta manera, pues bueno, los quitaremos de superficie y los pondremos por aquí arriba. Aunque son un poquito grandes, pero yo creo que no darán ningún problema. Vamos a conectar. Bueno, pues tenemos ya nuestro lado negativo conectado en su punto, que lo tenemos ahí, en el punto de alimentación, por supuesto. Y ahora lo que vamos a hacer es ver dónde se quedan. Vale. Aquí hay restos de circuito. Estos no los he eliminado porque son los restos de circuito del segundo final, ¿vale? Pero como ya está desactivado, pues no hay ningún problema y no hace falta desconectarlo. Este no lo vamos a tocar para nada, pero este sí que lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer una medición. Esto sería aquí. Vale. Ahí tenemos una medición. Escojo este punto porque es el punto más cómodo para hacerlo, ¿vale? Vamos a quitar el ruido de fondo de la emisora. Y vamos a ponernos, esto sería, vale, nos pasamos a banda lateral. Banda lateral, suprimimos modulación y sin modulación, aquí vamos a ver qué es lo que hay. Ahí tenemos 0,20, bien, 4,06. El drive, el excitador, tiene 4,06 de tensión. Bueno, ahora supongo que alguno de vosotros os preguntaréis, bueno, pero ¿por qué, si el ajuste es en miliamperios, por qué hace el ajuste con tensiones? Muy bien, muy sencillo. Porque el ajuste en miliamperios, en corriente, en los puntos de los TPs, se hace en los bipolares. Sin embargo, los MOSFET no van por corriente, sino que van por niveles de tensión. Entonces, el ajuste de vías en un MOSFET es totalmente distinto y hay que hacerlo por tensión. ¿Veis? 4,63, 0,63. Muy bien. El drive lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo se queda. A ver, sería este. Y veis, tenemos a 3,7 el final. Esto es lo que hay que tener en cuenta. 4,06, que ese no se va a tocar porque va a quedar igual. Y este son 3,7. 3,706. Vale, aquí si veis, si hacemos una medida no se nota nada, pero es esta la zona que nos interesa, ¿vale? Luego aquí, como no está inutilizado, aquí posiblemente tendríamos... No, como no está cerrado el circuito, este está totalmente inutilizado, con lo cual este ya no actúa para nada. Pero bueno, que sepáis que 3,7. Vale, pues ya tenemos el ajuste de cómo queda. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos haciendo. Vamos a ir retirando los condensadores y los pondremos por esta parte, todo lo que podamos hacer. Y volveremos a reajustar de nuevo. Vamos para allá. Ya estamos aquí con todo soldado y demás. Hemos suprimido cosas, como por ejemplo este condensador. Hemos suprimido uno, le hemos dado la vuelta al otro. Hemos intentado dejarlo como estaba de serie. Hemos puesto el diodo de protección a cambio y este condensador lo hemos puesto superficial. Ya que era un poco más pequeño, pues lo hemos puesto en la superficie, ya que estaba colocado. Siempre tenemos la capacidad de poder retirarlo, así que no hay ningún problema. Este venía de serie también, así que por lo demás yo creo que esto es una de las cosas que sí que se puede probar así.
Una vez hecho esto por esta cara, vamos a ver lo que hemos hecho por la otra. Vamos a ver. Y aquí la tenemos. Hemos puesto el condensador por arriba y hemos hecho un poquito de limpieza. Con lo cual, por lo demás, se puede hacer el ajuste así. Así que vamos a conectarlo y vemos qué tal va quedando el ajuste. Bueno, ya tenemos aquí la conexión hecha y vamos a ver cómo se ha quedado todo. Por ejemplo, este... Vale, sigue igual, está intacto y este... No tenemos tensión. Muy bien, pues ahora es cuando tenemos que empezar a regular. Así que, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a ver. Vamos a intentar... No, con este no, mejor con el otro. Así. Vamos dándole tensión hasta que tengamos los 3,7. Así que vamos subiendo, vamos subiendo. No sé si nos dará recorrido. Pues se nos queda corto, un 3,6, vaya. Esta limitación parece que nos deja un poquito cortos, 3,6. Bueno, pues esto es una cuestión de seguir experimentando. Habrá que ver. Bueno. Ahí estamos al máximo. Posiblemente el diodo de 5,1 nos ha hecho reducir bastante esa tensión. Con lo cual lo que habría que hacer ahora sería desconectar ese diodo. Y ver qué margen nos da. Pero bueno, será cuestión de probar. Vamos a conectar la plaquita. Conectamos plaquita. Vamos a ver. Vale. Plaquita conectada. Y vamos a intentar ver. Vamos a ver. Si podemos ver un poco. Aunque esto hay que verlo con un batímetro, pero nos va a servir como referencia. Vale, vamos a ver. Ahí se ve claro, perfecto. Le voy a dar ganancia de micro y a ver. Esto sería banda lateral. Hola. Pues no da mucha potencia. Hola. 4 amperios. En este momento ha bajado mucho la potencia. Pero mucho. Ah, bueno, también estamos... Espera, a ver. ¿Y esta tensión por qué está baja? Bueno, vamos a comprobar un poco la tensión. Vamos a ver. Vale, estábamos en otra... Nos ponemos aquí. Cambiamos y le vamos a dar un 13,8. Así mucho mejor. Perfecto. Ahora da un poquito más de potencia. Sí, pero se nota que ha caído la potencia y no la suelta exactamente igual. Que a los efectos en cuanto a regulación, pues seguramente no afecta para nada. Lo comprobamos en un segundo. 3,6. No. No, porque la regulación de vías la toma de una estabilización, con lo cual no es el problema. Bueno, aquí tenemos algo para estudio, así que vamos a ir viendo cómo vamos solucionando este problema. Después de muchas pruebas, que hemos estado aquí mirando cómo ajustarlo y demás, bueno, realmente os acordáis que lo teníamos en 3,8
lo que sería el transistor final. Y luego teníamos este en unos 4, no llegaba a un 4,1, unos 4,086 o 0,80. Bueno, todo esto de la polarización, sobre todo hablando de MOSFET, tiene una problemática bastante grande, porque los que son bipolares pues son más facilones de ajustar y no tienen tanta problemática, aunque sí que afecta, dependiendo el nivel de corriente que tú ajustas en vías, pues sí que tienden a modular mejor o peor. Es decir, el efecto es el mismo, no con el mismo punto crítico, porque son un poco más dinámicos los propios bipolares, pero estos MOSFET tienen cierta complejidad. Y bueno, también es verdad que como no estamos utilizando los transistores adecuados para radiofrecuencia, pues bueno, es un problema que hay que ir compensando poco a poco. Bueno, realmente hay que hacer un ajuste en el cual cada uno tiene una tensión en la que empieza a conducir. Pero, igual que tiene esa tensión, una tensión mínima, que puede rondar entre los 2 y los 4 voltios, pues puedes hacerlo variar en ese margen. En ese margen, o cuando lo medimos con un tester, un polímetro de los de tipo aquel verdecillo, el medidor famoso de las capacidades de condensador. Pues bueno, con ese medidorcillo te da un dato que es el VT, el voltaje de corte, digamos, ¿no? En el cual empieza a conducir, el voltaje V threshold. Pues ese voltaje te indica 1, pero lo puedes, digamos que funciona en ese punto, es el punto bueno, pero tienes un pequeño margen de a lo mejor 2, 3 décimas, en el cual puedes moverte para que la modulación sea buena. El problema es que al estar subiendo la 3,8, ese 3,8 no solo, sí, la modulación era muy buena, pero el tema es que la potencia, digamos que la linealidad se perdía. Es decir, empezaba a conducir demasiado y estábamos en un límite de riesgo que incluso cuando hay estacionarias puede provocarnos que el propio transistor pues entren en autooscilación. Entonces esa autooscilación es perjudicial, porque tú puedes llegar a soltar el PTT y posiblemente quedarse en autooscilación. Y eso es lo que provoca es que o quites la alimentación o se te quema el transistor. Entonces, bueno, partiendo de esa base, hemos logrado un punto, que luego lo vamos a ver en el SDR, hemos logrado un punto en el cual es el voltaje correcto de este transistor. De tal manera que conseguimos el punto casi exacto de la mejor modulación y al mismo tiempo no subimos demasiado esa polarización y no provocamos que el transistor pierda linealidad. Entonces, este es el voltaje, lo vais a ver enseguida. Si pinchamos aquí tenéis una tensión, vale. Entramos en PTT, quitamos modulación. Ahora no tenemos los finales conectados, digamos, solo estamos en tensión de vías. Y aquí tenemos 3,5. Si estos rondaban alrededor de los 3,4, este 3,5 es un punto muy bueno en el que la modulación sale correcta, o lo más correcta posible, y no se entrecorta. Es decir, permite ya la circulación del transistor y al mismo tiempo lo que hace es provocar el que lo podamos controlar. Porque si subimos a 3,8 o incluso 4, garantizamos esa modulación muy buena, da muchísima potencia, pero se nos descontrola porque entra en autooscilación. Luego, también, una vez que tenemos este ya cogido, para que la modulación, incluso la excitación que da este a este, sea buena, la máxima posible, tenemos lo mismo, el ajuste de esa tensión que es aquí. Lo hemos tenido que subir un poquito más. Y en este no pasa nada, no hay ningún problema. Entrega mucha menos potencia para ser excitador y realmente no entramos en un punto de riesgo. De tal manera que funciona perfectamente y la modulación es buena. ¿Cómo conseguimos esto? Autoescuchándonos con el SDR
y ajustando en base a esto. No en base a las tensiones, sino en base a esto. Luego podemos hacer una referencia en la cual en base a las tensiones que más o menos sabemos en las que tiene que estar y al mismo tiempo en el punto en que se ha quedado en esa tensión, podemos ir dejándole una tensión ya más adecuada. Digamos que redondeamos esa tensión para que ni sea baja ni sea demasiado alta. El problema es que este es el crítico, el final, el IRFZ44, porque este es un IRFI 520, porque no lleva el I, es por el que no lleva aislado, no, o sea, es al revés, que lleva aislamiento, con lo cual no necesita esta placa de aislamiento de cerámica. Pues el IRFZ44 saca mucha potencia, pero al mismo tiempo puede ser incontrolable. ¿Forma de controlarlo? Pues sencilla. Sencilla relativamente. Y claro, no excedernos de un 3,4. Nos hemos puesto en un 3,5, en un 3,7 ya entrábamos en límite de riesgo, 3,6, 3,7 entrábamos en un límite de riesgo que por encima de esos valores lo que hace es el empezar a entrar en autooscilación. Con lo cual la potencia se nos va de madre. De esta manera no solo se controla mucho mejor, sino que al mismo tiempo lo que está haciendo es que el control de la ALC funciona correctamente. Entonces nos limita un poquito el ALC y eso es lo que necesitamos. Ahora ya, una vez que tenemos el ajuste de vías perfecto, pues ya será una cuestión de ajustar el ALC como necesitamos. Vamos a ver cómo ha quedado en lo que sería el SDR y veremos que la modulación sale correctamente. Así que vamos para allá y yo creo que este vídeo lo finiquitaríamos con esto. Al final hemos llegado al punto en el cual podemos mantener estos transistores con un ajuste más adecuado, porque lo fácil es el dejar que module muy bien, pero claro, si no controlamos la potencia tampoco hacemos nada. Entonces, estos resultan más críticos de controlar, pero ahora ya lo tenemos prácticamente controlado, lo que significa que podemos colocar esto así y ahora podemos darle marcha y podríamos ver incluso cómo funciona el amperímetro. Lo hemos probado también en lo que sería en antena exterior, acoplada perfectamente y desacoplando un poco, y parece que tiene unos niveles bastante buenos, con lo cual hemos llegado ya a un punto no crítico, sino al revés, sino que funciona perfectamente. Bueno, ahí yo creo que se ve correctamente. Vale, vamos a verlo. Si yo ahora transmito, vale, con carga saca mucha potencia, ¿eh? Cuando se enciende el CV, ese pilotito rojo, eso significa que llega a los picos de 8. Hola. Vale, ahí lo tenemos totalmente controlado. Y el ALC actúa. ¿Veis? El amperímetro ya no consume tanto. Vale. De esta manera tenemos totalmente controlado el propio equipo, la propia etapa final. El IRFZ44 pues tiene estos problemas de control y por fin hemos conseguido subsanarlos. Así que vamos a ver el SDR y terminaremos el vídeo para ver un poco cómo quedan las modulaciones. Estamos ya en el laboratorio informático y lo que vamos a hacer es pasar la prueba. Así que pasamos directamente a escuchar un poco el funcionamiento. Vamos a verlo. Vale, aquí ya estamos en banda lateral, lo tenemos aproximadamente centrado y esta sería la modulación que da en USB. Este es el desplazamiento que tiene en este momento. Esto es otra cosa que también tendremos que hacer. Será el
el ajuste de frecuencia, pero bueno, eso es otra guerra. Como va sufriendo ciertos calentamientos, pues bueno, ahora la tenemos ya un poco templadita y vamos a ver si subimos un poco hacia arriba. Ahí está muy grave, bajamos un poco para abajo, otro poco, ahí está muy agudo, pues estaríamos por aquí más o menos. Así que esta es la modulación que saca en USB. Aquí ya tenemos un poco cogidos los controles y así es como se escucha. Vamos a pasar a LSB y vemos cómo funciona. Esto sería LSB. Centramos un poquito la frecuencia, estará un poco más abajo, seguramente. Vale, aquí más o menos lo tenemos un poquito más abajo. No, en 5 estaba perfecto. Así que creo que sería este el punto en el que está en LSB. Hola, consumos de 6 amperios y medio. Bueno, tiende a escaparse un poquito de control, pero bueno, se autocontrola. Yo creo que así funciona bastante bien. Y la modulación no es mala, creo yo. Así que será cuestión de experimentarlo y ver que lo tenemos ya funcionando perfectamente. Así que si no, la siguiente prueba ya tendría que ser el coger y cambiar a otro tipo de transistor, o volver al IRF 520 o hacerlo con un 13Q. Ahora no me acuerdo el nombre de la referencia. Se puede experimentar con otro muy parecido a este, pero bueno, si no, volveríamos a su origen, que serían los IRF 520 y ya está, a pesar de que perdamos un poquito de potencia, pero bueno, sería otra forma de experimentar. Vamos para allá y vemos un poco las modificaciones que se han hecho. Para que veamos un poco las modificaciones que se han hecho, se puede retirar esta pequeña plaquita. Bueno, aquí tenemos los ajustes de vías, se han quedado más o menos en esta posición. Este se ha quedado en unos 3,5, 3,550 aproximadamente. Y este se ha quedado un poquito más elevado para garantizar un poco tanto la modulación como la excitación de este otro. Entonces este está dando alrededor de los 4,2. Está el ajuste de vías. Esto ya es una cuestión de limpieza, se puede retirar un poco de masilla de más que se ha echado. Y bueno, deciros también que el IRFZ produce muchísima temperatura. Es decir, la potencia que está generando ahora la disipa y muy bien, precisamente por eso. Para que veáis un poco los cambios que se han hecho, este condensador ya estaba por debajo, lo hemos pasado por aquí arriba. Y al mismo tiempo, este que es el condensador de salida, lleva dos. Entonces, hemos puesto el que lleva originalmente por aquí arriba, pero hemos mantenido por debajo el otro que también estaba. Aquí también lleva otro condensador aquí debajo, que va aquí metido. Entonces, este por comodidad, para que tuviera un poquito de holgura, que es muy grande, lo hemos puesto por debajo. Además es retirable, tampoco, como van en paralelo, tampoco tienen mucha complicación. Y estas son las modificaciones que se han hecho. Entonces ya podemos volver a colocar esto. Ahora ya nos quedaría pues hacer un pequeño reajuste de la etapa de transmisión, en el cual pues veamos si no tiene restos de portadora, porque hay que hacer la supresión de portadora, y si no la tiene no habría que tocarlo. Si la tiene, pues bueno, sería cuestión de poder verlo. Y en un próximo vídeo lo que veremos también será cómo funcionan las envolventes para el ajuste de ALC, que lo tenemos aquí. Este es ALC, este es AMC. Este solo es para la AM y este es el que ajusta la potencia y las limitaciones. El limitador, digamos, de la ALC lo ajusta para dar
excesivamente la potencia o no. Y este es el que nos indicará la linealidad de esta etapa. Con lo cual, si nosotros abrimos mucho el ALC, lo que hace es perder linealidad y sacar potencia raudales. Lo cual, si no tenemos el ajuste de vías muy bien cogido, no solo desparramaría armónicos y mucha potencia indeseada, sino que además podría entrar en autooscilación. Con lo cual, este ALC es muy importante ajustarlo. Pero veremos cómo se ve la envolvente, que gracias a la envolvente veremos cómo hay que dejar el ALC bien ajustado. No para dar la máxima, o sea, la mayor potencia, sino la máxima con la cual la modulación no se deforma. Que eso es el efecto de la envolvente. Con lo cual, lo veremos en un próximo vídeo y lo ajustaremos. Luego, otra de las cosas que sí que hemos hecho, vamos a ver, sin golpear mucho, vale. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido los cambios que hemos provocado aquí. Y bueno, aquí hemos añadido este, que lo habíamos retirado anteriormente, pero lo hemos vuelto a colocar. Porque este es paralelo al otro de serie. Y este es el pequeñito que iba junto al grandote, que sí que había que ponerlo por arriba. Estaba por aquí abajo, pues lo hemos puesto por aquí arriba. Estos simplemente son de filtro, para filtrar ciertos armónicos y demás. Pues bueno, se meten a veces condensadores pequeñitos, como este de 33 picos. Y luego, por ejemplo, esto lo hemos puesto como un limitador para intentar no pasarnos del ajuste de vías. Pero realmente es probable que ahora ya no fuera necesario. Pero bueno, siempre nos ayuda esta pequeña limitación y puede ser algo interesante mantenerla. Pero bueno, siempre es susceptible de quitar. Lo lógico es poner, como pasa en el drive, que tenemos aquí un pequeño diodo Zener de 5,6 voltios, pues sería lo mismo. Este, como es de 5,1, 5,2, pues nos limita un poco las tensiones máximas. Pero bueno, visto lo visto, lo podríamos dejar así. Lo único que garantizamos con esto es un cierto límite para no pasarnos. Nada más. Por lo demás, funciona perfectamente. Entonces, bueno, estas serían las modificaciones tal como se queda. Y poco más que contaros. Cosas a destacar sobre la modificación y el juego con los transistores en este equipo. Por ejemplo, esta parte sufre mucho, como podéis ver. Esta parte está reforzada. ¿Por qué? Porque cuando se juega con transistores de más potencia, lo que ocurre es que producimos un exceso de intensidad y las pistas no son capaces de llevar la potencia de un PA que no está preparado. Entonces, esto obliga, no solo porque se queman, sino que obliga, si no se te han quemado, has de hacerlo, reforzar esta zona para garantizar la intensidad que van a consumir estos MOSFET. Entonces, esto es muy importante. En este caso, porque en las pruebas llegamos a superar los 40 vatios, casi 50, y en las pruebas la pista original no fue capaz de mantener esta intensidad que necesitaba. Entonces tuve que hacer una reparación y ello motivó pues el que ahora pues bueno seamos un poquito más comedidos a la hora de esta modificación. Son equipos que no tienen una zona preparada para este tipo de modificaciones y suelen tener este problema. Entonces cuidado a la hora de hacer estas modificaciones con doble final, con MOSFET de más potencia, como es este el caso, pues porque los consumos pueden llevaros a generar otros problemas que ya no son el ajuste de vías, sino que son un tema de corriente que necesitéis compensar. Y eso conlleva que cuando compenséis la corriente, producirá más potencia y entras en un pequeño círculo en el cual, pues bueno, llegas a un punto en el que te das cuenta de que no le puedes colocar un equipo de estos, pues más de 30-40 vatios a lo sumo. Porque los chasis ni siquiera están preparados ni para esa disipación ni para ese aislamiento, no lo olvidéis,
Aquí tenemos una placa base en la que tenemos todo junto, cuando realmente esto en los equipos grandes tipo decamétricas pues son modulares, y la etapa del PA va totalmente encapsulada en una caja metálica o en un departamento aislado, para que no provoque ningún tipo de problemas, interferencias y efectos indeseados. Así que bueno, visto un poco al detalle cómo ha quedado este equipo, pues podríamos decir que este vídeo ha llegado a su fin. Ya sé que es muy bonito, pero bueno, como me habrá quedado un vídeo muy largo, pues en posteriores vídeos iremos viendo distintas modificaciones que en este equipo se han sufrido. Y modificaciones, muchas de ellas muy buenas. Así que amigos, las iremos viendo poco a poco. Algunas de ellas las aplicaremos en una 3600, por ejemplo. Por tener un ejemplo, esta ya está modificada, entonces en esta no hay mucho que hacer. Se puede explicar qué cosas tiene, pero no podemos hacer ya más, ¿no? No vamos a deshacerlo para volver a hacerlo. Pero en equipos posteriores se pueden aplicar estas modificaciones y las iremos viendo poco a poco. Así que amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Haremos muchas más pruebas, no os preocupéis. Hasta luego amigos.